Imagina que estás en una partida de ajedrez. Cada movimiento que haces está siendo observado, cada pieza que mueves puede revelar tu estrategia, cada decisión que tomas da pistas sobre tu plan final. Si anuncias tu próxima jugada, si muestras tu intención demasiado pronto, tu oponente tendrá la oportunidad de prepararse, de anticiparse y de neutralizar tu ataque antes de que siquiera puedas ejecutarlo. Lo mismo sucede en la vida. Cada vez que expresas abiertamente tus objetivos, dejas una puerta abierta para que otros interfieran, te saboteen o usen esa información en tu contra. Tal vez no de inmediato, tal vez no de forma evidente, pero cada palabra que dices sobre tus verdaderos planes se convierte en un arma potencial para quienes no quieren verte avanzar. Aquí es donde entra la tercera ley de las 48 leyes del poder: nunca reveles tus intenciones. No porque debas ser deshonesto, sino porque la discreción es una de las herramientas más poderosas para proteger tu camino. Piénsalo. ¿Cuántas veces has compartido un plan con alguien y de repente todo empieza a volverse más difícil? ¿Cuántas veces has hablado de tus metas y has sentido resistencia, dudas o incluso sabotaje por parte de otros? ¿Cuántas veces has notado que, después de revelar lo que quieres hacer, surgen obstáculos que antes no existían? La verdad es que cuando la gente conoce tus intenciones, tiene la oportunidad de influir en ellas. Algunos lo harán por envidia, otros por miedo, otros simplemente porque creen que saben mejor que tú lo que deberías hacer. Pero el simple hecho de que tu plan ya no sea solo tuyo, sino que esté en la mente de los demás, lo hace vulnerable. Por eso, los grandes estrategas siempre han mantenido sus verdaderos propósitos en secreto. No mienten, no manipulan abiertamente, pero tampoco dan más información de la necesaria. Juegan al ajedrez con la vida, asegurándose de que los demás vean solo lo que ellos quieren que vean. Pero esto plantea una pregunta aún más profunda: ¿es realmente necesario ocultar siempre nuestras intenciones? ¿No deberíamos ser abiertos y auténticos en nuestras relaciones? ¿Y qué dice el budismo sobre esto? En la historia, las figuras más influyentes han entendido que las palabras tienen poder, y revelar demasiado puede ser su mayor debilidad. La gente tiende a reaccionar ante las intenciones de los demás, y muchas veces, esas reacciones no son favorables. Algunos sentirán envidia. Otros buscarán aprovecharse de ti. Y algunos incluso tratarán de bloquear tu camino, ya sea por miedo, interés o simple egoísmo. Tomemos un ejemplo real. Napoleón Bonaparte nunca revelaba completamente sus estrategias antes de una batalla. Mantenía a sus propios generales en la incertidumbre hasta el último momento. ¿Por qué? Porque sabía que cuanto más predecibles fueran sus movimientos, más fácil sería para el enemigo contrarrestarlos. Su éxito no venía solo de su brillantez táctica, sino de su capacidad para mantener a todos, aliados y enemigos, sin acceso total a sus verdaderas intenciones. Lo mismo se aplica en cualquier ámbito de la vida. Si tienes un objetivo grande, pero comienzas a hablar demasiado de él, estarás dando información que otros pueden usar en tu contra. No siempre será por malicia, a veces simplemente porque las personas proyectan sus propios miedos y limitaciones sobre ti. Tal vez estés planeando lanzar un negocio, pero si hablas demasiado antes de tiempo, surgirán voces que te dirán que no funcionará, que es arriesgado, que no tienes lo necesario. Si compartes tus planes con la persona equivocada, podrían adelantarse y tomar la oportunidad que era tuya. Si dejas que otros sepan exactamente lo que harás, les das tiempo para prepararse, para oponerse o para sabotear tu éxito. Por eso, las personas más inteligentes saben que las intenciones deben ser manejadas con discreción. No se trata de mentir o engañar, sino de protegerse, de moverse sin hacer ruido, de construir sin interrupciones externas. No todo el mundo merece acceso a tu mapa de ruta, porque no todos quieren verte llegar a tu destino. Pero esto nos lleva a una pregunta importante: ¿es posible aplicar esta estrategia sin volverte una persona desconfiada? ¿Cómo equilibras la discreción con la autenticidad sin caer en la paranoia? Si observas con atención, te darás cuenta de que las personas más exitosas rara vez hablan abiertamente de sus planes antes de ejecutarlos. No porque sean desconfiadas, sino porque entienden una regla fundamental del poder: lo que los demás no saben, no pueden atacar. En el mundo empresarial, esto es evidente. Steve Jobs nunca revelaba los detalles de sus innovaciones antes de lanzarlas. Cada presentación de Apple era un golpe de efecto, una sorpresa calculada que mantenía a la competencia en la oscuridad hasta el último momento.
Su estrategia era clara. Si nadie sabe exactamente lo que estás haciendo, no pueden adelantarse a ti ni sabotearte. Pero esta estrategia no se limita solo a los negocios o a la guerra. En la vida cotidiana, las personas que saben manejar su información con inteligencia tienen una ventaja sobre las que revelan sus intenciones con facilidad. Piensa en alguien que anuncia cada pequeño paso que da. Comparte sus metas en redes sociales, cuenta a todo el mundo lo que quiere lograr, pide opiniones constantemente. ¿Qué suele pasar? Lo más común es que esas personas encuentren resistencia en su entorno. Reciben opiniones no solicitadas, críticas, dudas, y en algunos casos, alguien más toma su idea y la ejecuta antes que ellos. No porque todos quieran sabotearlos, sino porque al hacer públicas sus intenciones, han invitado a que otros interfieran en su camino. En contraste, las personas que entienden la importancia de la discreción trabajan en silencio. No buscan validación constante, no sienten la necesidad de explicar cada uno de sus pasos. Simplemente avanzan, construyen, ejecutan, y cuando finalmente revelan lo que han hecho, ya es demasiado tarde para que alguien pueda detenerlos. Pero aquí surge una pregunta clave. Si mantener las intenciones en secreto es tan efectivo, ¿por qué tantas personas sienten la necesidad de compartir sus planes? ¿Por qué nos cuesta tanto guardar silencio sobre nuestros objetivos? Robert Greene nos enseña que cuando revelas demasiado pronto lo que piensas hacer, te vuelves vulnerable. Las personas pueden anticiparse, resistirse o incluso apropiarse de tus ideas antes de que las ejecutes. Por eso, en el juego del poder, el silencio y la ambigüedad son herramientas esenciales. Esta ley no significa que debas mentir o engañar. Significa que debes controlar la información que compartes y ser consciente de quién tiene acceso a ella. Cuando los demás no saben exactamente qué quieres o hacia dónde te diriges, no pueden diseñar estrategias para detenerte ni aprovecharse de ti. Mira la historia de los grandes estrategas. Uno de los motivos por los que Julio César tuvo éxito en sus campañas fue su habilidad para ocultar sus verdaderas intenciones. Sus enemigos nunca sabían exactamente cuándo atacaría, ni con qué estrategia. Esta incertidumbre le daba ventaja, pues siempre estaba un paso adelante. Lo mismo ocurre en cualquier ámbito de la vida. Si anuncias un cambio antes de que sea un hecho, las personas a tu alrededor comenzarán a influenciar tu decisión. Algunos tratarán de desmotivarte, otros intentarán adelantarse, y algunos simplemente proyectarán sus propios miedos sobre ti. Pero si guardas silencio y actúas con discreción, cuando finalmente revelas tu éxito, ya no hay margen para que alguien lo altere. Esta ley se basa en un principio psicológico simple: la gente teme lo que no puede prever. Si no pueden descifrar exactamente cuáles son tus planes, se sentirán incómodos, dudarán y en muchos casos, se volverán demasiado cautelosos para actuar en tu contra. Esa incertidumbre es una de las herramientas más poderosas en el juego del poder. Pero esto nos lleva a otra cuestión: ¿cómo puedes aplicar esta estrategia en la vida cotidiana sin parecer reservado o distante? ¿Cómo encuentras el equilibrio entre la discreción y la necesidad de generar confianza en los demás? Saber guardar silencio sobre tus verdaderas intenciones no significa que debas aislarte o dejar de comunicarte. Significa que debes ser estratégico con lo que compartes y con quién lo compartes. Las personas que revelan demasiado sin pensarlo tienden a ser manipuladas con facilidad. Mira cómo funcionan las negociaciones en el mundo empresarial. Cuando una empresa está desarrollando un nuevo producto, no anuncia cada detalle antes del lanzamiento. Si lo hiciera, la competencia se anticiparía y copiaría la idea. En su lugar, mantiene la información bajo estricta confidencialidad hasta el momento adecuado. No por desconfianza, sino porque saben que, si revelan sus planes antes de tiempo, pierden la ventaja. Lo mismo ocurre con las decisiones personales. Si anuncias que quieres cambiar de carrera antes de haber tomado una decisión firme, recibirás un sinfín de opiniones externas. Algunos te dirán que es una locura. Otros intentarán convencerte de que te quedes donde estás. Incluso si lo hacen con buena intención, lo cierto es que muchas veces las personas proyectan sus propios miedos en ti. Robert Greene nos dice que la clave está en permitir que la gente vea lo que quieres que vean, pero no más allá de eso. Si controlas la información que compartes, mantienes el poder en tus manos. Dejas que los demás te subestimen o que crean que saben lo que harás, mientras en realidad te preparas en silencio para ejecutar tu verdadero plan.
Este principio ha sido aplicado por líderes, empresarios y estrategas a lo largo de la historia. Elon Musk, por ejemplo, muchas veces lanza declaraciones ambiguas sobre sus proyectos. A veces exagera ciertos planes mientras oculta los verdaderos avances. Esto mantiene a la competencia distraída y le permite trabajar sin interferencias. Pero aquí es donde surge una pregunta importante. ¿Hasta qué punto se puede aplicar esta estrategia sin volverse una persona hermética o desconfiada? ¿Cómo se puede practicar la discreción sin generar distancia con los demás? Mantener en secreto tus intenciones no significa que debas desconectarte del mundo ni volverte una persona fría y distante. Lo que realmente implica es aprender a comunicarte con inteligencia, revelando solo lo necesario en cada situación. Si observamos a las personas que han triunfado en distintos ámbitos, notaremos que muchas veces parecen accesibles y abiertas, pero en realidad son extremadamente selectivas con lo que comparten. Crean la ilusión de transparencia mientras mantienen el control sobre la información clave. Este equilibrio es lo que permite que sigan avanzando sin interrupciones externas. Piénsalo de esta manera: si compartes tus planes con alguien antes de haberlos concretado, te expones a que esa persona intente influir en ellos. Puede ser por envidia, por miedo o incluso por una percepción distorsionada de la realidad. Pero si esperas hasta que ya has ejecutado tus decisiones, nadie puede evitar lo que ya está hecho. Esto no quiere decir que debas ser una persona cerrada. Las relaciones se construyen con comunicación, y generar confianza con los demás es importante. Pero la confianza no se basa en decirlo todo, sino en saber qué decir, cuándo decirlo y a quién. Muchos han perdido oportunidades no por falta de talento, sino por hablar demasiado antes de tiempo. Han anunciado sus metas antes de estar preparados, han confiado en personas que no supieron manejar la información y han expuesto sus intenciones de manera prematura. La solución no es volverte desconfiado, sino ser consciente de cómo funciona la información en la sociedad. Cuanto más callado seas sobre tus movimientos, más poder tendrás sobre ellos. Cuanto menos predecible seas, menos podrán obstaculizarte. Ahora bien, este enfoque de Greene está basado en el poder y la estrategia. Pero, ¿qué dice el budismo sobre la idea de ocultar nuestras intenciones? ¿Es compatible con una mentalidad de paz y equilibrio, o es un enfoque que nos aleja del bienestar interno? Para comprender cómo el budismo aborda este concepto, analicemos su visión sobre la sinceridad, la intención y la necesidad de discreción en la vida cotidiana. Desde la perspectiva budista, las intenciones juegan un papel central en la vida de una persona, pero la forma en que las expresamos es igual de importante. Mientras que la visión de Robert Greene nos dice que debemos proteger nuestras intenciones para evitar ser saboteados, el budismo nos enseña que la verdadera fortaleza no está en ocultar nuestros propósitos, sino en actuar sin apego a la aprobación externa. En el budismo, las palabras tienen peso. No solo afectan a quienes las escuchan, sino también a quien las pronuncia. Cuando hablas de tus intenciones antes de ejecutarlas, generas expectativas y te apegas al resultado. Empiezas a sentir presión por cumplir con lo que dijiste, y esa presión puede convertirse en un obstáculo. Un monje budista no siente la necesidad de anunciar lo que hará. Simplemente lo hace. Su camino no depende de validaciones externas, y por eso no siente la urgencia de compartir cada uno de sus pensamientos. No se trata de ser reservado por miedo a la traición, sino de no necesitar la aprobación de nadie para avanzar. Piénsalo. ¿Cuántas veces has compartido una meta con alguien y en lugar de motivarte, su reacción te ha llenado de dudas? ¿Cuántas veces has hablado sobre un plan antes de ejecutarlo, solo para sentirte atrapado por las expectativas que creaste en los demás? El budismo nos enseña que la energía se disipa cuando se habla demasiado. En lugar de gastar palabras explicando lo que harás, canaliza esa energía en hacer que suceda. Si una intención es fuerte, no necesita ser anunciada. Se manifestará en tus acciones. Pero aquí surge una distinción clave con la visión de Greene. Mientras él propone la discreción como una estrategia de poder, el budismo la propone como un camino hacia la tranquilidad. No ocultas tus intenciones porque temes ser saboteado. Las reservas porque entiendes que las palabras innecesarias crean ruido mental y apego. Esto nos lleva a una pregunta interesante. Si el budismo promueve la sinceridad y la transparencia, ¿no entra en conflicto con la idea de no revelar demasiado? El budismo no rechaza la sinceridad ni la transparencia,
pero sí nos advierte sobre el exceso de palabras y la tendencia a buscar validación externa antes de actuar. Mientras Robert Greene ve la discreción como un arma de poder, el budismo la entiende como una herramienta para preservar la energía y el enfoque. Uno de los principios fundamentales en la enseñanza de Buda es el recto habla, que forma parte del noble óctuple sendero. Esto significa que lo que decimos debe ser necesario, beneficioso y estar alineado con la verdad. No se trata de ocultar nuestras intenciones por desconfianza, sino de ser conscientes de cuándo, cómo y por qué compartimos información. Si alguien habla constantemente de lo que hará, genera expectativas en su entorno y en sí mismo. La mente empieza a adelantarse al futuro, y con ello llega la ansiedad. El miedo al fracaso crece, porque ya has expuesto tu meta y sientes que no puedes fallar. Esto, en muchos casos, se convierte en un obstáculo mayor que cualquier interferencia externa. Imagina a un monje que decide meditar durante un año en silencio. Si lo anuncia a todo el mundo, recibirá opiniones, consejos, dudas y preguntas. Algunos lo admirarán, otros lo criticarán. En cualquier caso, su mente estará más preocupada por las expectativas que ha creado que por la práctica misma. En cambio, si simplemente comienza su retiro sin alardear de ello, su energía se mantiene enfocada en la acción, no en la reacción de los demás. No necesita que nadie apruebe su decisión ni que le reconozcan su esfuerzo. Y eso, en sí mismo, es una forma de poder más profunda que cualquier estrategia política. Aquí vemos la diferencia clave entre la visión de Greene y la del budismo. Greene nos dice que debemos ocultar nuestras intenciones para evitar que otros las manipulen. El budismo nos dice que debemos mantenerlas en silencio para evitar que nuestra propia mente nos sabotee. Pero esto nos lleva a un dilema interesante. Si guardamos silencio sobre nuestras intenciones para evitar la interferencia externa y el apego mental, ¿cómo podemos equilibrarlo con la necesidad de construir relaciones basadas en la confianza y la sinceridad? El equilibrio entre la discreción y la sinceridad es uno de los aspectos más refinados de la sabiduría budista. No se trata de ocultar la verdad ni de manipular con el silencio, sino de comprender cuándo hablar y cuándo es mejor reservar nuestras palabras. Para los monjes budistas, la comunicación debe cumplir un propósito, debe ser útil, clara y no generar sufrimiento innecesario. Si revelar nuestras intenciones puede atraer distracciones, generar interferencias o crear ansiedad, entonces el silencio es la mejor opción. Este principio puede aplicarse a la vida cotidiana. No significa que debamos desconfiar de todos o que nunca compartamos nuestros planes, sino que debemos ser conscientes de cómo la información se transforma cuando la sacamos al mundo. Cuando cuentas algo a alguien, esa persona no solo recibe el mensaje, sino que lo filtra a través de sus propias experiencias, miedos y deseos. Puede que sin mala intención trate de disuadirte, proyecte sus inseguridades sobre ti o incluso te haga dudar con preguntas que no habías considerado. No porque quiera hacerte daño, sino porque cada persona ve el mundo a través de su propia perspectiva. Por eso, la enseñanza budista nos recuerda que nuestras acciones valen más que nuestras palabras. No necesitas anunciar lo que harás, solo hazlo. Si una meta es firme dentro de ti, no necesita ser validada por otros. Si una decisión es clara en tu mente, no necesita ser justificada ante el mundo. La clave está en hablar solo cuando sea necesario. Si compartir una intención con alguien realmente aporta valor, si la persona puede ayudarte o si el diálogo fortalece tu determinación, entonces compartirla es útil. Pero si solo la revelas por emoción, por deseo de reconocimiento o por necesidad de validación, entonces es mejor guardarla en silencio hasta que se materialice. Aquí es donde encontramos la gran diferencia entre ocultar y preservar. No se trata de esconder información por miedo a que los demás la usen en tu contra. Se trata de proteger tu energía, de evitar que se diluya en palabras antes de convertirse en hechos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta sabiduría tanto en el ámbito estratégico como en la vida personal? Para entenderlo en acción, veamos un caso práctico donde estas dos filosofías se cruzan. Imagina que dos personas están desarrollando un proyecto innovador. Ambos tienen la misma idea, la misma ambición y el mismo talento. Pero hay una diferencia clave en su enfoque. Uno de ellos habla abiertamente de sus planes, mientras que el otro trabaja en silencio. El primero, David, está entusiasmado con su idea y quiere compartirla con todo el mundo.
Publica en redes sociales sobre lo que está construyendo, comenta sus estrategias en conversaciones casuales y busca retroalimentación constante de amigos y conocidos. Cree que, al compartir sus intenciones, recibirá apoyo, motivación y nuevas oportunidades. El segundo, Martín, tiene el mismo nivel de pasión, pero decide actuar con discreción. Comparte solo lo necesario con las personas correctas, evita hacer declaraciones públicas sobre lo que está creando y se enfoca en desarrollar su proyecto sin distracciones externas. Al principio, parece que David está en ventaja. Recibe muchas opiniones, sugerencias e incluso propuestas de colaboración. Pero con el tiempo, comienza a notar los efectos de haber expuesto demasiado sus planes. Algunas personas comienzan a hacer preguntas incómodas. ¿Cómo piensas lograr eso? ¿No crees que es demasiado ambicioso? ¿No has considerado que tal vez no funcione? Aunque David está convencido de su idea, estas dudas comienzan a sembrar inseguridad en su mente. Por otro lado, alguien en su círculo de conocidos decide tomar su idea y ejecutarla antes que él. Sin haber avanzado lo suficiente en su propio desarrollo, David se da cuenta de que su visión ya no es exclusiva y que ahora tiene competencia inesperada. Mientras tanto, Martín sigue trabajando sin interrupciones. Nadie sabe exactamente en qué está ocupado, nadie puede criticar algo que no han visto y nadie tiene oportunidad de adelantarse a su ejecución. Cuando finalmente lanza su proyecto, ya está listo para funcionar, sin ruido externo, sin interferencias, sin presiones innecesarias. Este caso ilustra perfectamente la diferencia entre revelar demasiado pronto las intenciones y mantenerlas protegidas hasta que estén listas para mostrarse al mundo. Uno buscó validación antes de actuar, el otro actuó antes de necesitar validación. Pero aquí surge una pregunta: ¿acaso el enfoque de David fue realmente un error? ¿No hay casos en los que compartir nuestros planes puede ser beneficioso? No en todos los casos el silencio es la mejor opción. A veces, revelar ciertas intenciones puede generar oportunidades inesperadas, atraer aliados estratégicos o incluso fortalecer el compromiso con un objetivo. La clave está en saber cuándo y con quién compartir la información. Veamos un escenario distinto. Ana es una emprendedora que está desarrollando un nuevo producto. En lugar de hacer públicos todos los detalles de su idea, elige compartirlos únicamente con un mentor y con un pequeño equipo de confianza. Sabe que contar su visión a las personas adecuadas le permitirá recibir orientación sin exponerse innecesariamente. Ana comprende que no se trata de ocultar sus planes a todo el mundo, sino de filtrar cuidadosamente quién tiene acceso a la información. Hablar con un mentor experimentado le da ideas que nunca habría considerado. Consultar con su equipo le permite refinar su estrategia antes de que el proyecto se haga público. Pero hay algo que distingue a Ana de David en el ejemplo anterior. Ella no habla por emoción ni por necesidad de validación. Comparte su visión con un propósito claro: mejorar su estrategia sin comprometer su ventaja. Mientras que David buscaba aprobación de muchas personas, Ana entiende que cada palabra tiene peso y que no toda conversación es necesaria. Ella revela lo justo para obtener lo que necesita, pero guarda para sí los aspectos más sensibles de su plan. Este ejemplo nos muestra una excepción a la regla. A veces, compartir intenciones de manera selectiva puede generar conexiones valiosas. Pero solo cuando se hace de forma controlada, con intención y con las personas adecuadas. Esto nos lleva a un punto crucial: ¿cómo podemos encontrar el equilibrio entre la discreción y la comunicación estratégica sin caer en extremos? El verdadero secreto no es si debes hablar o callar, sino saber cuándo cada opción te da una ventaja. Tanto David como Ana tenían intenciones legítimas, pero la forma en que manejaron la información determinó quién tenía el control y quién perdió poder sobre su propio camino. Un tercer ejemplo lo vemos en figuras públicas y líderes de distintos ámbitos. Algunos revelan solo lo necesario para mantener el interés de las personas sin exponer demasiado sus verdaderos planes. Un político, por ejemplo, puede dar discursos inspiradores sobre cambio y progreso sin explicar los detalles específicos de su estrategia. Un empresario puede hablar sobre la visión de su empresa sin revelar los movimientos internos que harán que esa visión se haga realidad. El equilibrio entre discreción y comunicación efectiva se encuentra en controlar el flujo de información en función de la situación. No es necesario ser completamente hermético ni totalmente transparente. El punto medio está en compartir lo que ayuda a fortalecer la posición sin comprometer lo esencial.
Lo que distingue a los verdaderos estrategas de quienes pierden el control de sus propias decisiones es que aprenden a manejar la información con inteligencia. Saben que cada palabra puede ser usada a su favor o en su contra, y por eso la administran con intención, sin dejarse llevar por impulsos emocionales. A lo largo de este análisis, hemos visto cómo la discreción puede ser una ventaja poderosa en la vida personal y profesional. Robert Greene nos enseña que revelar demasiado pronto nuestras intenciones puede convertirnos en un blanco fácil, mientras que el budismo nos muestra que el verdadero poder está en actuar sin apego a la validación externa. Ambas perspectivas, aunque diferentes, comparten un principio fundamental: la importancia de gestionar la información con sabiduría. No se trata de esconderse ni de desconfiar de todo el mundo, sino de aprender a controlar lo que compartimos y cuándo lo hacemos. Si vives revelando cada paso que das, te vuelves predecible. Las personas pueden anticiparse a ti, interferir en tus planes o incluso arrebatarte oportunidades. Pero si manejas tu comunicación con inteligencia, puedes moverte con más libertad, sin necesidad de explicar cada decisión antes de ejecutarla. El error más común es hablar antes de actuar. Cuando haces esto, creas una presión innecesaria sobre ti mismo, te abres a la influencia de opiniones externas y corres el riesgo de perder el control sobre tu propio proceso. Pero, ¿significa esto que debes volverte completamente reservado? No. El verdadero equilibrio está en saber qué decir, cuándo decirlo y a quién. La diferencia entre quienes alcanzan sus metas y quienes se quedan a mitad de camino no siempre es el talento o la suerte, sino la capacidad de proteger su visión hasta que sea lo suficientemente fuerte para sostenerse por sí misma. Si analizamos a las personas que han logrado un impacto real en el mundo, notaremos que muy pocas de ellas anunciaban cada paso antes de darlo. No porque fueran desconfiadas, sino porque sabían que la energía que se gasta en hablar se puede utilizar en actuar. Cada vez que compartes un plan con alguien, estás entregando una parte de tu control sobre ese plan. Estás permitiendo que otros influyan en él, aunque sea de manera sutil. Esto no significa que debas ocultarlo todo, pero sí que debes ser consciente de quién tiene acceso a tu visión y con qué intención. El budismo nos dice que la acción habla por sí sola. Si una intención es fuerte dentro de ti, se manifestará sin necesidad de ser anunciada. El problema surge cuando el deseo de compartir no viene de la estrategia, sino del ego, de la necesidad de validación o de la inseguridad de no saber si estás tomando la decisión correcta. Piénsalo. Las veces que has compartido un plan antes de ejecutarlo, lo hiciste porque realmente era necesario o porque querías sentirte respaldado. Lo hiciste porque el otro podía aportar algo valioso o solo para recibir aprobación. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que hablar menos no es una señal de debilidad ni de desconfianza, sino de inteligencia emocional y de control personal. Significa que tienes claridad en lo que quieres hacer y que no necesitas que nadie lo valide antes de que se haga realidad. Pero aquí surge la pregunta final: ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza sin caer en extremos? ¿Cómo mantener la discreción sin alejarnos de los demás o parecer distantes? El verdadero equilibrio no está en callar siempre ni en hablar sin filtros, sino en saber administrar la información con inteligencia. No todas las personas en tu vida necesitan saber cuáles son tus intenciones, pero algunas sí. No se trata de aislarte, sino de ser consciente de quién merece acceso a tu visión y quién no. En cualquier camino, habrá quienes te apoyen y quienes, sin siquiera darse cuenta, puedan desmotivarte o sabotearte. Por eso, debes hacerte una pregunta cada vez que sientas el impulso de compartir tus planes. ¿Esta persona realmente necesita saber esto? ¿O es solo mi ego el que busca aprobación? En el mundo de los negocios, las relaciones personales y el desarrollo personal, el respeto se gana cuando la gente ve resultados, no cuando escucha promesas. Las personas que actúan en silencio tienen más impacto que aquellas que hablan demasiado antes de hacer algo concreto. Y aquí es donde la combinación de la estrategia de Robert Greene y la sabiduría budista encuentra su punto más poderoso. El primero nos dice que debemos proteger nuestra información como una herramienta de poder. El segundo nos enseña que el silencio no es una estrategia de manipulación, sino de autocontrol. Cuando aplicas ambos principios con inteligencia, logras un estado en el que puedes moverte sin distracciones, sin miedo y sin la necesidad de buscar validación externa. Tu enfoque ya no estará en lo que los demás piensan o esperan, sino en lo que realmente estás construyendo. Al final, la gente respeta los resultados más que las palabras.
Así que en lugar de gastar energía en anunciar tus planes, úsala para materializarlos. La vida no premia a quienes hablan demasiado sobre lo que van a hacer, sino a quienes simplemente lo hacen. Cuanto más anuncias tus intenciones, más abres la puerta a que otros interfieran en tu camino. Cuanto más proteges tu visión, más poder tienes sobre ella. Robert Greene nos enseña que el poder está en la discreción, en no ser predecible, en mantener siempre a los demás en incertidumbre sobre tus próximos movimientos. El budismo nos dice que el verdadero control no está en manipular la percepción de los demás, sino en actuar sin apego, sin necesidad de validación, sin depender de la aprobación externa. Cuando combinas ambos principios, te das cuenta de que no necesitas explicar cada paso que das. No necesitas convencer a nadie de lo que harás. No necesitas justificar tus decisiones antes de tomarlas. Lo único que necesitas es avanzar en silencio y dejar que los resultados hablen por ti. Así que la próxima vez que sientas el impulso de compartir tus planes con alguien, pregúntate, ¿estoy diciendo esto porque realmente es necesario o solo porque busco validación? Si la respuesta es lo segundo, guarda silencio. Tu futuro no necesita explicaciones, solo acción. Si esta enseñanza resonó contigo, compártela con alguien que la necesite. Y si quieres seguir aprendiendo cómo aplicar estas estrategias en tu vida, suscríbete y sigue explorando este camino de sabiduría y crecimiento personal. Al final, el poder no está en lo que dices, sino en lo que logras sin decirlo.